Bienvenidos a la primera clase de replicación del ADN que pertenece a la unidad número 3 de genética. En la clase anterior ya aprendimos acerca de la estructura del ADN y en esta clase abordaremos la replicación del ADN. Bueno, recordemos que el ADN es una molécula que está constituida por dos cadenas de nucleótidos, las cuales se entrelazan formando una doble hélice. Si yo les pregunto, ¿cuándo se replica el ADN? Si hacemos memoria y recordamos la clase de división celular, la replicación del ADN tiene lugar en la fase S de la interfase, cuando el ADN se encuentra descondensado, los cromosomas están en forma de cromatina, de forma laxa, relajada, y esto es muy importante para que pueda ocurrir la apertura de las dos cadenas y para que tenga lugar la enzima, que se llama ADN polimerasa, de ingresar entre las dos cadenas y sintetizar las nuevas cadenas de ADN. ¿Cómo se replica el ADN? Bueno, la síntesis del ADN comienza en una secuencia específica de nucleótidos llamada origen de replicación. En el origen de replicación, las dos cadenas de ADN comienzan a separarse, ayudadas por enzimas y proteínas iniciadoras. A medida que estas dos cadenas se separan, se va a formar una estructura llamada horquilla de replicación, que tiene esta forma de Y acostada, que se las voy a dibujar acá en azul, y que corresponde a una región de transición entre el ADN de doble cadena, es decir, cuando las dos cadenas están aún unidas por los enlaces puente de hidrógeno, y la región donde ya las cadenas se encuentran separadas. En esta región, en la horquilla de replicación, se van a encontrar enzimas llamadas helicasas que van a ser las encargadas de separar las dos cadenas de ADN. Bueno, y a medida que se van separando estas dos cadenas y se inicia la síntesis del ADN, se forma esta estructura que parece como un ojo, en forma de ojo, que llamamos burbuja de replicación. Es decir, que por cada origen de replicación se va a formar una burbuja de replicación y en el extremo de la misma, en los dos extremos, se va a encontrar una horquilla de replicación, las cuales van a avanzar de forma bidireccional, dada que la replicación, una de las propiedades, es que ocurre en dos direcciones. Ocurre en direcciones opuestas a medida que se van abriendo las dos cadenas de ADN. Otra cosa que quería mencionar es que cada una de estas dos cadenas, que son las cadenas originales que se están separando, van a constituir la cadena molde, van a constituir cadenas moldes a partir de las cuales la enzima llamada ADN polimerasa va a sintetizar las nuevas cadenas, también llamadas cadenas hijas. ¿Y en qué se basa la síntesis de estas nuevas cadenas? Se basa en la propiedad de complementariedad de las bases del ADN. Recordemos que pueden existir solamente dos tipos de apareamiento. Adenina siempre se va a aparear con timina y guanina siempre se aparea con citosina. Y si recuerdan lo que yo les comentaba en la clase anterior de estructura del ADN, que nosotros conociendo la secuencia de una de las cadenas podemos inferir la secuencia de la cadena complementaria. Bueno, y en esto se basa la replicación. La ADN polimerasa, a medida que va leyendo la secuencia de nucleótidos de una cadena, va colocando los nucleótidos correspondientes a la base, a la cadena complementaria, de acuerdo a la complementariedad de bases. Bueno, una vez que las dos cadenas han terminado de sintetizarse, las dos nuevas dobles hélices se van a separar. Bueno, sigamos con esta pregunta. ¿Cómo se replica el ADN? En el caso de procariotas, recordemos que el ADN es circular y las células procariotas poseen un único cromosoma y este va a tener un único origen de replicación. Se va a formar una única burbuja de replicación con las dos horquillas. Y una vez finalizada la síntesis del ADN,
va a dar lugar a 2 moléculas de ADN circular. ¿Qué pasa en los eucariotas? Bueno, recordemos que en los eucariotas van a existir o van a estar presentes varias moléculas de ADN lineal. Cada molécula de ADN va a constituir un cromosoma junto con las proteínas histonas y no histonas. Y por ejemplo, nosotros en la especie humana, cada célula somática posee 46 cromosomas. Es decir, imagínense que van a haber muchas moléculas de ADN en cada célula eucariota dependiendo de la especie. Ahora, cada molécula de ADN va a tener múltiples orígenes de replicación, como se observa en esta imagen. Y las burbujas de replicación se mueven en dirección bidireccional porque, como mencioné, la replicación del ADN ocurre en las dos direcciones. Es decir, cada origen primero de replicación va a tener una burbuja de replicación y las 2 horquillas, que están acá señaladas con las flechas rojas, las cuales se van a mover en forma bidireccional. Por lo tanto, la burbuja de replicación, donde se está produciendo la síntesis de las nuevas cadenas de ADN, también va a avanzar de forma bidireccional y va a llegar un momento en donde va a alcanzar una burbuja adyacente. Cuando todas las burbujas de replicación se han fusionado, esto significa que el cromosoma ha terminado de replicarse. A su vez, la replicación del ADN, tanto en procariotas como en eucariotas, también tiene ciertas propiedades. Y una de ellas es que es semiconservativa. ¿Qué significa esto? Bueno, en la replicación del ADN, cada molécula hija conserva una cadena vieja de la generación progenitora y sirve de molde para la síntesis de una cadena nueva. Por ejemplo, acá de color lila está representada la doble hélice original. Recordemos que el ADN está constituido por 2 cadenas que se entrelazan. Y acá, como podemos observar, la ADN polimerasa ha comenzado la síntesis de la cadena nueva. Y cada cadena original va a servir de molde para esta cadena nueva que se va a sintetizar, siempre teniendo en cuenta la complementariedad de bases. Por lo tanto, cuando finaliza la replicación del ADN, cada nueva molécula de ADN va a contener una cadena original y una cadena nueva. Por eso decimos que es semiconservativa, porque se conserva una de las cadenas originales. Y la otra propiedad es que es bidireccional. Por ejemplo, acá en color azul está representada las cadenas originales, acá en esta región. Esta es la horquilla de replicación, le vamos a colocar otro color. Esta es la zona de la horquilla de replicación. Acá todavía las 2 cadenas están unidas por enlaces puente hidrógeno. Y como vemos, a medida que avanza la horquilla de replicación, la síntesis del ADN ocurre de forma bidireccional, avanza en direcciones opuestas, acercándose a la horquilla de replicación y alejándose de la misma. Y las 2 cadenas nuevas se sintetizan al mismo tiempo, ¿sí? Ahora veamos este proceso con mayor detalle. Bueno, acá también está representada la doble hélice y acá están las cadenas ya separadas en esta región. En un primer paso, la enzima helicasa va a romper las uniones puente de hidrógeno entre las 2 cadenas y se va a desenrollar la doble hélice. Acá la enzima helicasa está representada con este triángulo de color amarillo. Posteriormente, las proteínas de unión a cadena simple mantienen las cadenas separadas, que son estas de color marrón. ¿A qué se refiere proteínas de unión a cadena simple? Y se refiere que se van a unir a aquellas regiones en donde ya las 2 cadenas de la doble hélice ya no están unidas, sino que ya están separadas. Posteriormente, ¿qué ocurre? La ADN polimerasa que sintetiza el ADN, llamada ADN polimerasa 3, no puede sintetizar una cadena de ADN desde cero, no puede unir nucleótidos desde cero, sino que lo que hace es
elonga una cadena ya existente. Y lo que va a elongar es un cebador. Aquí le llamamos cebador a una secuencia iniciadora que va a servir de punto de partida para que la ADN polimerasa 3 sintetice las nuevas cadenas. Y este cebador va a ser sintetizado por la RNA primasa y es una secuencia corta de ARN que por supuesto lo va a sintetizar teniendo en cuenta siempre la complementariedad de bases. Entonces, bueno, en un primer paso, luego que la helicasa ha comenzado a desenrollar la doble hélice, la RNA primasa va a sintetizar estos cebadores de ARN. Posteriormente, la ADN polimerasa va a sintetizar la cadena complementaria siempre en dirección 5'3'. Bueno, el cebador de ARN acá está representado de color naranja, que es este de acá. Y recordamos también la clase anterior de estructura del ADN, yo les comentaba que, bueno, recuerden que los nucleótidos están constituidos por una pentosa, que es la desoxirribosa, esta pentosa desoxirribosa va a estar unida a una base nitrogenada y también a su grupo fosfato por medio del carbono 5 y que va a estar unido al fosfato del grupo adyacente a través de su carbono 3. Y esto es lo que ocurre, la ADN polimerasa va a adicionar nucleótidos en el extremo 3' de la cadena. Recordemos que las cadenas también tenían esta dirección, 5', 3'. Y como la cadena nueva siempre va a elongarse sobre el extremo 3', decimos que tiene la dirección de síntesis es 5', 3', porque en esta dirección es la dirección en la que crece. Esta cadena nueva la vamos a llamar cadena adelantada, esta cadena que se forma, que se sintetiza de manera continua en esta dirección 5', 3'. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué sucede con la cadena que es antiparalela? Por ejemplo, esta cadena, la antiparalela, va a tener esta dirección, acá está el extremo 3', y hacia esta región se encuentra el extremo 5'. Pero como dijimos recién, la ADN polimerasa 3 siempre va a agregar nucleótidos en esta región 3'. Entonces esta cadena, que es la antiparalela, se va a sintetizar de forma discontinua y le llamamos la cadena retrasada porque se sintetiza por medio de fragmentos, múltiples fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki en orden a su descubridor, y también va a requerir de múltiples cebadores de ARN. Por ejemplo, a medida que avanza la horquilla de replicación y va a dejar descubierto el extremo 3' de la cadena molde, la RNA primasa va a sintetizar el cebador de ARN y la DNA polimerasa 3 va a agregar nucleótidos en esta dirección 3', que es la dirección donde crece la nueva cadena hija, la nueva cadena de ADN. Posteriormente, a medida que avanza nuevamente la horquilla de replicación, dejando expuesto otro extremo 3', otra región 3' de la cadena molde, de nuevo la RNA primasa va a sintetizar este cebador de ARN y la DNA polimerasa 3 va a elongar la nueva cadena. Posteriormente, la DNA helicasa va de nuevo a desarrollar otra región del ADN, dejando expuesto nuevamente extremo 3' de la cadena molde, y así es como esta cadena se va a sintetizar de forma retardada por medio de fragmentos de Okazaki, que es como lo llamamos. Posteriormente, los cebadores de ARN van a ser degradados y la DNA polimerasa 1 va a llenar estos espacios con nuevos nucleótidos y la DNA ligasa va a unir estos fragmentos. Ahora también va a intervenir otra enzima que se llama topoisomerasas.
Imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos dos sogas que las vamos a enrollar o las podemos trenzar para formar una doble hélice como la molécula de ADN. ¿No es cierto? Por ejemplo, se las dibujo acá. Si yo tomo los extremos de las dos sogas y los tiro, ¿no?, hacia extremos opuestos, vamos a ver cómo esta soga se va a súper enrollar en esta región. Esto es lo que pasa también en el ADN cuando la helicasa separa las cadenas. Esta región se súper enrolla y genera una tensión en la doble hélice. Y aquí es donde intervienen las topoisomerasas. La topoisomerasa va a realizar cortes en la doble hélice para que se libere esta tensión y posteriormente la DNA ligasa va a unir las cadenas nuevamente. Pregunta, ¿es cierto que toda una cadena se sintetiza en forma adelantada y la otra en forma retrasada? Bueno, para que no se queden con un concepto erróneo, veamos qué es lo que sucede. Toda una cadena se va a sintetizar de las dos maneras, de forma adelantada y de forma retrasada. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la horquilla se mueve de forma bidireccional, es decir, en direcciones opuestas. Si yo acá marco el origen de replicación y nos quedamos con esta cadena nueva, la superior, esta región va a ser sintetizada a medida que avanza esta horquilla, la cual avanza hacia la derecha. Pero esta región de la cadena nueva va a ser sintetizada a medida que avanza la horquilla de la izquierda, la cual se mueve justamente en esa dirección, hacia la izquierda. Entonces acá vemos cómo esta es la nueva cadena que tiene esta dirección, 3', 5', y por eso, como el avance de la horquilla es hacia esta región, hacia la izquierda, hacia la región 3' de la nueva cadena, se va a sintetizar esta región de forma adelantada. Mientras que en este caso se va a sintetizar de forma retrasada. Fíjense que esta es la dirección de la cadena molde. Y esta es la dirección de la nueva cadena, la cual a medida que avanza la horquilla de replicación va a dejar expuesta nueva región de la cadena molde para que esta cadena se pueda sintetizar añadiendo nucleótidos al extremo 3' de la cadena hija o de la nueva cadena, ¿sí? Por eso esta cadena se sintetiza de forma retrasada. Y acá vemos lo que sucede con los múltiples orígenes de replicación a lo largo de todo el cromosoma lineal. Y acá está representado lo mismo que les comentaba recién, como a partir de un único origen, como la síntesis del ADN ocurre de forma bidireccional, una región de la nueva cadena se va a sintetizar de forma adelantada y la otra región de forma retrasada. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los errores que pueden ocurrir. La ADN polimerasa 3 se equivoca en 1 de cada 100.000 nucleótidos. Esto puede parecer que la frecuencia es demasiado baja, la frecuencia de errores. Sin embargo, consideremos que en la célula eucariota van a existir muchísimos nucleótidos, millones de nucleótidos, ¿sí? Entonces, esta cantidad de error sí va a ser considerable. Bueno, y acá, por ejemplo, en el color azul tenemos representada la cadena original y en color o cadena parental y en color verde las nuevas cadenas o cadenas hijas. Y acá observamos cómo la ADN polimerasa 3 ha cometido un error porque ha colocado una timina, un nucleótido que lleva timina,
cuando debería haber colocado un nucleótido que lleva citosina, que es con quien se aparea la guanina que está presente en la cadena parental. Cuando esto ocurre, la ADN polimerasa se da cuenta y puede retroceder y eliminar estos nucleótidos que están mal apareados y decimos que actúa como una 3'5' exonucleasa. 3'5' porque va a ser en dirección opuesta a la de la síntesis. Recordemos que la síntesis del ADN ocurre en dirección 5'3'. Entonces por eso la enzima se da cuenta que comete un error, retrocede, elimina el nucleótido mal apareado y puede de nuevo sintetizar el nucleótido correcto. ¿Cómo se observa acá? Este tipo de reparación se llama reparación coduplicativa porque ocurre al mismo tiempo que la síntesis del ADN. Sin embargo, existen mecanismos de reparación formados por enzimas y proteínas que van a actuar luego de finalizada la síntesis del ADN y por eso se llaman reparación postduplicativa. Y este tipo de reparación va a aumentar la eficiencia de copiado de la molécula del ADN, ¿sí? Y por último hablemos de la energética de la replicación. Los nucleótidos que son sustrato para la síntesis del ADN poseen 3 grupos fosfato como se observa acá. Este nucleótido se llama desoxirriboadenosina trifosfato. Y este va a ser la materia prima que va a utilizar la ADN polimerasa 3. Los enlaces entre los fosfatos, nosotros sabemos que en estos enlaces se acumula energía. Los enlaces entre los fosfatos aportan la energía para que la ADN polimerasa pueda cumplir con su función, es decir, que pueda catalizar la unión entre los nucleótidos que van a constituir la nueva cadena de ADN. Entonces, cuando estos enlaces se cinden, se va a liberar energía y esa energía es la que va a ser utilizada por la enzima para llevar a cabo la síntesis del ADN. Y por lo tanto, en la cadena final, en la molécula final del ADN, va a estar constituida por nucleótidos que llevan un único grupo fosfato. ¿Sí? Bueno, hasta que hemos llegado con esta clase y en la próxima clase aprenderemos acerca de telómeros y telomerasa. Realicen los ejercicios de la guía, lean el libro de biología de Curtis y asistan a la clase presencial para poder corregir los ejercicios. Muchas gracias.